Ok, estudios de asociación genética. Los estudios de asociación genética pretenden establecer una relación estadística entre el fenotipo con el genotipo. Cuando pensamos en fenotipo, se nos viene a la mente color de ojos, el tipo de cabello que tenemos, esos son los que se nos vienen a la mente. Pero piensen ahorita en fenotipos patológicos o fenotipos en la salud. Por ejemplo, lo que podemos encontrar en la obesidad, ¿no? En la que ya sabemos que es un problema a nivel mundial y que muchas poblaciones se encuentran con más del 30% de sus adultos con obesidad. Obesidad simplemente sin considerar sobrepeso. Entonces, este es un fenotipo patológico, pero fenotipo al final de cuentas. Forma parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles a las que hacemos referencia continuamente. Son enfermedades complejas, como así como podemos ver la obesidad, síndrome metabólico, podemos ver enfermedades cardiovasculares o diabetes, diabetes tipo 2 específicamente. Son principal causa de muerte. Ya vimos que son complejas, que ahorita vamos a ver por qué son complejas, generalmente es porque son multifactoriales, pero aparte tienen una cosa en común, son de las principales causas de mortalidad a nivel nacional, pero también a nivel internacional. En este caso podemos ver datos del INEGI, disculpen ahí el error en mi hijitus, no es mi imagen, pero la diabetes está causando cerca del, la voy a tener, cerca del 25% de estas muertes en adultos, ¿no? También vemos, por ejemplo, la enfermedad del corazón. Aquí tendríamos infarto agudo al miocardio y acá tenemos accidentes cerebrovasculares. Si los juntamos, son más del 25%, incluso más que si pudiéramos juntar algunas otras patologías, ¿no? Entonces, son principal causa de muerte en el país. Son sumamente costosas porque también son unas de las principales causas de morbilidad en el país. Las cuestiones económicas son por varias razones. Primero, pues sí, es costoso el medicamento o el dinero que se destina al tratamiento de estas enfermedades en el sector salud. Pero aparte, a los individuos que afecta son relativamente jóvenes o aún funcionales laboralmente. Entonces también deja estragos, tiene estragos en las familias y en la economía, microeconomía de cada una de las familias, ¿no? Entonces, bueno, estábamos diciendo que son enfermedades complejas, que son altamente prevalentes, como lo acabamos de decir, son las principales causas de mortalidad en el país y tienen más cosas en común. Otras cosas que tienen en común estas enfermedades complejas es que son multifactoriales, es decir, son causadas por muchas cosas, no es solo un factor atacando o formando todo este eh, fenotipo patológico. Entre los más destacados y los más estudiados tenemos, por ejemplo, el estilo de vida, ¿no? Ya sabemos que el sedentarismo, que los malos hábitos de alimentación conllevan a enfermedades complejas como cardiovascular, diabetes, renal, etc. También hemos escuchado ahora en esta materia, y probablemente ustedes ya lo habían escuchado antes, sobre factores ambientales. Con factores ambientales no me refiero a lo que comen o a la actividad física que hacen, sino a todos esos obesógenos ambientales, disruptores endocrinos a los que estamos expuestos a veces sin darnos cuenta, ¿ok? A veces porque todavía no se sabe, a veces porque no estamos al pendiente de en dónde podríamos encontrar estos disruptores y otras veces porque son secretados al ambiente sin que nosotros, expulsados al ambiente, sin que nosotros estemos ni de acuerdo ni enterados, ¿vale? Otra cosa que tienen en común, estamos hablando de enfermedades complejas, comunes, las enfermedades crónicas no transmisibles son un perfecto ejemplo de ellas, son que son altamente heredables, ¿ok? Las enfermedades complejas comunes son altamente heredables. Hay más del 50% de heredabilidad en casi todas ellas. Es decir, que hay factores genéticos que influyen en su etiología, ¿vale? En el principio de la patología. No son solo estos. Ustedes podrían tener todos los factores genéticos que les predispongan a una enfermedad y nunca tenerla. ¿Por qué? Porque lo principal son las interacciones gen-ambiente. Es decir, yo con mi carga genética en un ambiente saludable no tendría por qué presentar la patología o la presentaría muy grande, ¿ok? Sin embargo, nosotros pues no estamos en México en un ambiente saludable,
estamos en un ambiente obesogénico, ya lo han descrito varios autores. Entonces, esto favorece la aparición de las enfermedades complejas a más temprana edad. Enfermedades cardiovasculares, incluso estas se presentan en países desarrollados y subdesarrollados, pero, o vías de desarrollo, como le quieran llamar. Pero algo interesante es que en los países en vías de desarrollo se presenta a menor edad. Entonces, obviamente el factor ambiental es importantísimo y la interacción gen-ambiente es más importante aún. Ahora, ¿qué contaminantes? Bueno, ya me dijiste que son contaminantes, estilos de vida, genes, o sea, un chorro, ¿no? Un chorro de cosas. Bueno, ¿qué contaminantes podrían estar participando en la génesis de las enfermedades complejas comunes? Bueno, nosotros ya hemos platicado muchísimos, bueno, no tantos, pero ya hemos platicado, ya hemos tenido unas pláticas sobre esto. Habíamos visto BPA, por ejemplo, BPA que podría actuar como disruptor endocrino, monoetilexilftalato, varios que vimos durante las primeras sesiones. ¿Cuáles estilos de vida son desfavorables? A qué te refieres con estilos de vida? Low carb, low fat, no sé, cetogénica, incrementada en carbohidratos. Ajá, exacto, justo las que no cumplen con los patrones de alimentación que se requieren para una vida saludable, podrían ser los que están influyendo. A veces ni siquiera es el patrón de alimentación. Con cualquiera de los que tengan, los individuos pueden llegar a sobrealimentarse. Y esa sobrealimentación es la que termina llevando a los individuos a enfermedades complejas. Genes. Okay. ¿Y cuáles genes? No, pues si de los otros eran un montón, entonces de estos son todavía más. Ahorita les platico cuántos son los que ya se han destacado como relacionados a obesidad, cardiovascular, diabetes, ¿no? Y también hay que ver los factores nutrigenómicos y estos no son nutrigenómicos o farmacogenómicos, ¿no? Hay muchos factores que están influyendo en la aparición de estas enfermedades o el bajo control de las mismas. Es decir, la obesidad sabemos que es una condición patológica, un proceso patológico insidioso, es decir, que vuelve y vuelve y vuelve. Ejemplo de esto, ustedes lo han visto bastante, pero hay estudios en los que se someten a una actividad física sumamente extenuante, dietas extremadamente no agresivas con el paciente para buscar la reducción de peso corporal y a los años vuelven a obtener el peso ganado, incluso con intervenciones dietéticas tranquilas. Una vez que ellas se liberan de ese cuidar la alimentación, vuelven a adquirir a lo mejor en menos proporción el peso corporal que habían perdido. Entonces, ¿por qué? Porque es insidiosa, porque vuelve y vuelve y vuelve. Es de difícil tratamiento la obesidad. Los estudios de asociación genética, como los que revisaron para el día de ayer en su actividad, buscan establecer una relación estadística entre las variables genéticas y un fenotipo determinado. Ustedes los buscaron con fenotipos patológicos, pues me mencionaban síndrome metabólico, me decían de Alzheimer, muchos, diabetes, diabetes gestacional, con eso lo trataron de relacionar y vieron que habían datos estadísticos a los que yo debía prestar atención para enterarme si se lo compraba o no se lo compraba. Usábamos esta analogía. Entonces, en resumen, los estudios de asociación genética buscan eso. Un genotipo con un fenotipo, buscan relacionarlo, pero estadísticamente. No estamos pensando ahorita en fenotipos físicos o físicos, sino en fenotipos de enfermedad, ¿no? En obesidad, diabetes, hipertensión, estas cosas. ¿Cómo le podría hacer un estudio de asociación genética para encontrar esta relación? Esta es una de las maneras más comunes. Se buscan dos grupos de estudio, generalmente casos y controles, cuya única diferencia debe ser que unos tienen la enfermedad y los otros no. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a lo mejor yo puedo estudiar diabetes tipo 2, ¿ok? Imagínense que el grupo de casos de diabetes tipo 2 son personas de 60 años y el grupo de controles son adultos de 20 años. Si yo tratara de usarlos así, habría un sesgo muy importante. El factor genético, los genes no van a cambiar,
pero obviamente con el tiempo y mayor exposición a ambientes nocivos o a estilos de vida no adecuados, se van a presentar las enfermedades. ¿Quién me dice que esos individuos de los controles no serán un caso en el futuro? Entonces, casos y controles en lo único que deben de diferir, o ese es el esperado, ese es el mejor de los casos, en lo único que difieren es que unos tienen la condición y los otros no. ¿Ok? Esto es. Ahora, los estudios de asociación genética analizan polimorfismos, variantes genéticas que son comunes en la población, mutaciones comunes en la población, y ven qué tanta es su frecuencia en los casos y en los controles. Si pueden observar aquí, tenemos frecuencias alélicas. ¿Cómo sé que son frecuencias alélicas? Porque solo tengo dos. Tengo citosina y timina, ¿no? Podría ser adenina y guanina, no importa, pero solo tengo dos. Si fueran genotipos, yo tendría tres genotipos. El homocigoto para C, el homocigoto para T y el heterocigoto. Entonces, esto es relaciones de están comparando frecuencias alélicas. Ok, en los casos, quiero que pongan atención a este alelo C. En los casos está hasta en el 62%, mientras que en los controles está en menos del 50%. Entonces dicen, bueno, probablemente en los casos, bueno, probablemente el alelo C esté relacionado con esa patología que estoy estudiando, ¿no? Aquí los veremos más frecuentemente. Estos estudios se han llevado a cabo por mucho, mucho tiempo. Tenemos, por ejemplo, aquí en el que vemos la asociación de pipargama, este polimorfismo en especial. Ahora, los polimorfismos se nombran de tres maneras y ustedes tal vez ya lo encontraron. Pueden nombrarse así como lo ven ahorita, como pro-12-ala. Y este pro-12-ala nos habla que en el aminoácido número 12 del gen de la proteína pipargama hay un cambio de una prolina por una alanina. Esa es una manera de nombrarla los SNPs. La otra manera es con un RS, es un reference SNP, es un código, ¿no? RS, no me acuerdo ahorita del número de eso, 819268, algo así, es un número, ¿no? Y la otra manera es que te ponen el cambio de base nitrogenada, o sea, C en el sitio 3521 por una T. Hay un cambio de una citosina por una timina, ¿no? O de una C por una A, por lo que sea. Entonces, son tres maneras de nombrarlos, pero en todos está haciendo referencia a un SNP, a un polimorfismo de un solo nucleótido, si tal cual le decimos SNP. Entonces, este polimorfismo o un alelo de este SNP se ha asociado con un índice de masa corporal mayor en población mestiza y en población amerindia o poblaciones amerindias de México. Aquí tengo solo el dato de los mestizos, a ver si ahorita tengo el de los amerindios. Pero bueno, en mestizos vean esta tabla. Primero lo tenemos dividido. Lo tenemos dividido en índice de masa corporal menor a 25, o sea, estos son de peso normal, e índice de masa corporal mayor a 25. Estos tienen sobrepeso, ¿vale? Pueden tener también obesidad. Tendríamos que leer el artículo para ver a quiénes agruparon ahí. Pero es IMC mayor a 25. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí con estos números? Primero, ver el valor de P para ver si las diferencias en las frecuencias son significativas. Esta es una prueba de chi cuadrada. Están comparando frecuencias. Ah, ok. Los dos son menores a 0.05. Pareciera que sí. Va. Entonces, luego me tengo que ir a ver los datos para poder hacer la comparación. Vean aquí juntaron, estas son frecuencias genotípicas, son los homocigotos para prolina y aquí abajo juntaron a los homocigotos para alanina y a los heterocigotos, prolina, alanina, ¿ok? Entonces, todos aquellos que eran portadores del alelo ALA, o sea, ustedes lo van a encontrar así, portadores del alelo ALA, porque estos también lo traen, los heterocigotos también lo traen. Ellos tenían en el grupo de sobrepeso y obesidad, estaban en una frecuencia del 28%, mientras que en los de peso normal están en una frecuencia del 9%. Entonces, a mí se me hace, o sea, ya empiezan a sospechar, ¿no? Pareciera que está relacionado, sí, relacionado. Este SNP, no este SNP, este alelo con el sobrepeso, ¿vale?
Y luego dicen, bueno, ok, ya no vamos a calcular por genotipos porque pues tenemos un número de muestra pequeño. Esto lo hacen mucho en los artículos. Tenemos un número de muestra pequeño y entonces necesitamos verlo, pero por frecuencias alélicas. Vamos a comparar las frecuencias alélicas también de la misma población. Y entonces aquí ven lo mismo, vean, los que tenían, los individuos con el alelo ALA12 eran en un 14%, mientras que los en sobrepeso, perdón, y los que tenían el alelo 12 en peso normal era del 4.9%, o sea, 5%, ¿vale? 3 veces más acá. Estos datos fueron significativos y ya de ahí surgen, tenía rayitas, de ahí surgen estas cosas, ¿no? Estas cosas de hacer las comparaciones, comparar entre casos y controles o entre con condición o sin condición y entonces ver en dónde está en mayor frecuencia ese alelo o genotipo de riesgo. Otras imágenes que nos podemos encontrar en los estudios de asociación genética son estas tablas. Muchos de ustedes ya las vieron ayer, ya las trabajaron antes de que las viéramos, ¿no? Entonces, nos lo pueden poner así. Nos pueden poner variables continuas, que yo más o menos lo explicaba, lo traté de explicar ayer, variables continuas y cómo era diferente la media dependiendo del genotipo que tuviera. Okay. Aquí no agruparon a los pacientes con obesidad o sin obesidad. Aquí dijeron, a ver, todos los del genotipo TT los voy a poner aquí, los del genotipo CT, que es heterocigoto aquí, y los del otro homocigoto acá. O sea, los dividieron por genotipo, ¿vale? Y entonces compararon las medias de varias o diferentes variables. Por ejemplo, el peso corporal en kilogramos. Entonces, el peso corporal en kilogramos en los individuos con el genotipo TT era de 62 kilos, ¿no? Pero en los heterocigotos era de 63, ya iba un poquito para arriba, ¿se fijan? Y en los heterocigotos, en los homocigotos para C, era 67 kilos. Ah, estaba más elevado acá. O sea, eso es lo que yo pienso, que los individuos con el genotipo CC tienen mayor peso corporal. Y sí, estas diferencias, este valor de P lo que mide es la diferencia entre las medias. Aquí es entre las medias, la diferencia entre las medias. La prueba estadística con la que se hace se llama ANOVA y compara las medias entre 3 grupos, ¿vale? Pero ¿de qué es eso? ¿Por qué tendría que ver ese genotipo con la obesidad? Bueno, miren el título del artículo. Son variantes comunes cerca de este gen que se llama receptor de melanocortina 4. Si ustedes recuerdan la vía de leptina melanocortina, casi en el último punto, este receptor tenía que unirse a la hormona estimulante de alfa melanocitos para secretar el BDNF, que es otra proteína, un neuropéptido, que se va a encargar de la saciedad. Por eso a este gen se le ha relacionado mucho con obesidad y hay ciertos genotipos en los que se ha observado mayor peso corporal. Pero, ojo, esto no está hecho en población mexicana, está en población europea y en africana, en jóvenes. Ellos encontraron otra cosa. Ellos encontraron, por ejemplo, relación con el índice de masa corporal. Vean también otra vez la tabla. Y aquí a mí no me late mucho, vean, porque 22 de IMC contra 23, pareciera muy igual. Vamos a checar el valor de P, está bien, el valor de P está bien. Fíjense que les dije que habían hecho por ANOVA, pero, bueno, sí, yo creo que sí. Y entonces lo que vieron es que separaron a sus individuos con esos genotipos, pero ahora también los estratificaron entre hombres y mujeres. Y entonces ahí sí encontraron que las mujeres, solo en las mujeres, el índice de masa corporal era mayor si tenían el genotipo CC. Comparen 25 contra 23 contra 22. Esto es lo que hicieron. ¿Por qué en mujeres sí y en hombres no? Ayer platicábamos un poco del dimorfismo genético en las que pocos genes se han estudiado que ven la asociación en grupos de mujeres, pero no en los hombres, ¿no? La circunferencia de cintura también encontraron una diferencia en las medias y podemos ver que igual, o sea, vean la tendencia, 7,5, 7,6 son centímetros, 78 centímetros. Estos individuos tenían una mayor circunferencia de cintura y el valor de P sí fue significativo. Ok,
Aquí le faltan muchas cosas que no nos han explicado. Por ejemplo, me interesaría saber, ¿pero lo ajustaste por dieta? ¿Lo ajustaste por actividad física? Hay que ajustarlo por muchas cosas. Si solo comparo así las medias, pues estoy viendo la mitad de la historia, ¿no? Aunque suene muy bonito. Por eso hay que hacer estudios más adentrados a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya no tenemos tanto estos estudios, pero ya no se usa nada más como un gen en relación a la obesidad, se usan varios, ¿no? Pero bueno, el punto importante de estos dos, o de estos dos ejemplos que les acabo de dar, es que podemos ver cómo están tratando de establecer una relación estadística entre variables y un fenotipo, variables genéticas y un fenotipo determinado. En uno fue obesidad y en el otro fue sobrepeso, ¿vale? Eso es. Entonces, están buscando esto, están buscando una asociación. Hay muchos, o sea, yo les decía, no es solo uno, ya casi no se usa. Por ejemplo, en el estudio que yo hice, analicé, estas son la mitad, ¿no? Aquí son 5, pero hice como 11, 12 SNPs en 6 genes o más, ya no me acuerdo. Y yo encontraba en otras poblaciones que también estaban asociados. Podemos encontrar otras maneras de reportar estas cosas. Por ejemplo, ya vimos que los pueden reportar con un valor de chi cuadrada y comparar frecuencias. Vimos que pueden comparar variables continuas entre genotipos, eso también se hace. Y este otro, lo que están haciendo es calculando un OR para esa condición. Generalmente se deriva de estudios de casos y controles. Entonces vean en mira, 180, 1282, que andaba perdido. Ese es el mismo, es Pro 12 ala, el que les decía ahorita de pipargama. Entonces, en calculan, es en personas de la India, creo que eran niños, y lo relacionaban con la obesidad, porque era 65% de probabilidad, tenía 65% de probabilidad de estar en el grupo de obesidad si es que tenías la variante ALA. Bueno, básicamente portadores de esta variante ALA, ¿no? Es lo que veíamos en el pasado, que lo unieron. Lo unen porque hay muy poca frecuencia de este genotipo. Tienden a unirlo para poder aumentar el valor estadístico. Entonces, así lo tenemos. Igual no es el único gen, hay otros que están relacionados con el mismo y en los que también podemos ver estos valores de OR que se interpretan de esa manera. Tenemos que ver varias cosas. Primero, que nos hablen de un riesgo, siempre los vamos a ver mayor a 1. Y otra cosa que tenemos que ver es el valor de P. Aquí tenemos P significativas porque son menores a 0.05. Ojo, 0.041 ya suena sospechosón. Y otra cosa que tenemos que observar es el intervalo de confianza. ¿Okay? Intervalo de confianza. Para poder saber que no, lo que queremos aquí es que no nos hable de pronto de protección y luego de riesgo, ¿no? Entonces, ya vimos varias maneras de cómo se reportan estos estudios de asociación genética. Veíamos primero que eran por frecuencias o por chi cuadrada, después veíamos que eran las diferencias de medias entre las poblaciones y esta que acabamos de ver en donde se calcula un OR y te dicen cuál es la probabilidad de, ¿no? Tus chances, tus odds, de tener esa condición dependiendo o en función del genotipo. Ahora, para las variables comunes, como las que acabamos de ver, la verdad es que no se ha encontrado una gran responsabilidad, le llaman hasta la heredabilidad perdida. ¿Cómo me dices que la obesidad tiene un 50% de heredabilidad? Si luego tú me presentas unos ORs así de chiquitos, ¿no? No es 2 veces más riesgo ni 3 veces más riesgo, son 1.65. Es poquito, son pequeños. ¿Cómo me dices que es muy alta la heredabilidad y luego no me entregas resultados que correspondan con esto? Bueno, justamente porque las variables genéticas que son comunes, como los polimorfismos, que tal cual se definen como mutaciones comunes en la población, esas que son comunes, que están en más del 1% de la población, más del 5%, tienen un pequeño tamaño del efecto. Es decir, no porque la tengas, ya estás condenado de por vida a padecer la enfermedad, ¿ok? Supongamos que, no sé, tengo el alelo, yo soy genotipo GG, ¿no? Soy del más
importante. Eso no me condiciona o no me condena desde pequeño, solo por este SNP, a que yo voy a tener obesidad, ¿no? No me condena. Y no porque no sea de la India o no porque, simplemente porque es un tamaño de efecto pequeño, ¿ok? Es pequeño. Estas debo de tener varias, por eso se les llaman enfermedades multifactoriales y poligénicas. Yo deberé de juntar varias en mi acervo genético o en mi arquitectura genética para poder entonces tener un riesgo realmente significativo de presentar la enfermedad o juntarla con un ambiente, un ambiente permisivo, ¿no? Hay otras variantes que son un poco más raras, es decir, no raras de extrañas, de, ay, no sé, hay cambio por una nueva base nitrogenada que no existe, no. Raras de poco frecuentes, ¿ok? Hay unas que son pocos frecuentes, los NVs a veces son así, son poco frecuentes. Algunos STRs también tienen poca frecuencia. Y entonces, entre más extraño sea, más alto va a ser el efecto, ¿ok? Ya si la tengo, ya tengo más probabilidades de tenerlo. Un ejemplo de ello es MMP9 de las metaloproteinasas, relacionado, por ejemplo, hay dos alelos, es un STR, hay dos alelos que están relacionados a enfermedad cardiovascular y ahí sí se ven efectos más grandes, ¿no? Al menos moderados, porque son más raras de encontrar. Entonces, bueno, seguíamos hablando de estas enfermedades complejas, crónicas, no transmisibles. Ya dijimos muchas de las características que tienen en común. Dijimos que eran multifactoriales, dijimos que eran poligénicas, de difícil tratamiento. Y con poligénicas, en realidad me refiero a poligénica, poli de muchos, pero en verdad muchos. Hay varios genes relacionados. Ya ustedes han visto varios, ¿no? MC4R, AdipoQ, para adiponectina, el FTO, hay varios, ¿no? Esto es solo por estudios de genes candidatos, o sea, como a mí me suena que podría estar participando, pues, porque la leptina tiene que ver con la saciedad, ¿no? O por la vía de leptina melanocortina. Esto es solo por gen candidato, pero por yiguas hay más de 120. Esto, fíjense, era como un mapa de la obesidad, un mapa genético de la obesidad que justo se termina y ya no hay alguien, una institución que diga, vamos en tantos. Esto era al 2011, 120 por yiguas, más 127 genes postulados por gen candidato. Entonces es una gran cantidad de genes, en realidad es poligénica. En estos estudios que antes se solían hacer, como el que les mencioné de pipargama, de prodoceala, pues ya quedan un poco en el pasado. Ahora tenemos que hacer estudios en los que se incluyan múltiples genes en una sola población con una condición compleja, ¿no? Porque esa es la característica, son poligénicas. Los diseños del estudio de asociación genética. Entonces, ok, ya sé más o menos qué onda con la estadística, ya sé también cómo voy a interpretar algunas tablas y qué es lo que espero encontrar en un estudio de asociación genética. Pero para que yo le dé cierta validez o para que diga, este estudio sí se lo compro, tengo que saber el diseño del estudio de asociación genética que estoy leyendo, porque hay unos que te dan más certeza que otros. No que unos estén mal hechos y otros bien hechos, sino que en plausibilidad o en la posibilidad de que eso esté sucediendo por lo que tú piensas, te dan mayor certeza, ¿no? Entonces, los diseños del estudio de asociación genética, ustedes ya saben los diseños de estudio, ustedes ya saben esto, pero pues si lo vieron en segundo o tercer semestre, los repetimos aquí. Tenemos estudios transversales, aquí se estudia una población, así de un corte, en un solo momento del tiempo, y ya veo las diferencias que hay entre mi población. De hecho, lo uso mucho para conocer a mi población. Aquí mi intención no es buscar asociación alguna. Me interesa conocer a mi población. Okay, ya la conozco, es así, ¿no? En estos estudios yo selecciono una muestra y entonces luego la trato de relacionar o veo si está relacionado con un fenotipo. Ah, mira, este fenotipo resulta que tenían obesidad, entonces probablemente está asociada, pero es muy débil. Esta asociación es muy débil. ¿Por qué es muy débil? No viene, ok. ¿Por qué es muy débil esto? Imagínense que yo, en vez de escoger, tenemos a la población mestiza mexicana. 70% de esa población va a tener sobrepeso y obesidad. Entonces yo seleccioné esta muestra. ¿De dónde salió ese cuadrito? De aquí.
sale aquí. De hecho, ahí falta uno. Pero bueno, sale de aquí. Entonces yo digo, mira, estos 4 tienen este genotipo y resulta que tienen sobrepeso y obesidad. Podían tenerlo porque un 70% de la población en México lo tiene. ¿Qué tal si yo no hubiera escogido este cuadrito de aquí, sino que hubiera escogido uno en el que hay más azules, por ejemplo, este cuadrito? ¿Okay? Y yo ya no estaría relacionando la obesidad con el gen moradín, estaría relacionándolo con el gen azulín, ¿no? Entonces, ha habido tantos errores en los estudios de asociación genética por no considerar esto, por no considerar la estratificación poblacional que tenemos o la prevalencia de ciertas condiciones. Muchos de estos ejemplos, y búsquenlo por ahí, fue con los nativos americanos Pima, que vivían en Arizona, y ahí se empezaron a sospechar de genes relacionados con la diabetes, cuando se dieron cuenta de no estoy seleccionando pacientes, o sea, no estoy encontrando relación con el genotipo, es una marca, una característica de la ancestría amerindia de esta población. Sí, pero estaba en mis casos, sí, porque probablemente tiene más probabilidades de estar ahí por sus factores genéticos, pero no quiere decir que ese gen que estudiaste en realidad te esté relacionando con diabetes. Muchos de estos ni tenían nada que ver, como el famoso de FTO. Entonces, ¿cuáles son las desventajas del transversal? Sí, sí tiene ventajas. Le pongo que no sé, pero yo sí sé las ventajas. Las desventajas del transversal es que la variable de respuesta sí tiene que estar en una elevada prevalencia, pero no tanto como casi el total de la población, como lo podemos ver en sobrepeso y obesidad. También tiene, o sea, es decir, yo no podría hacer un estudio para buscar la relación con, ¿qué se les antoja que sea? Con Huntington y factores genéticos muestreando a un grupo. No voy a encontrar ninguno con Huntington, ¿ok? Entonces aquí no los podría hacer porque las enfermedades de muy baja prevalencia casi que no las puedo medir o necesito números de muestra muy, muy grandes. Aparte, otra desventaja, pues es la manera de aleatorizar. ¿Cómo le hago para que toda mi población tenga las mismas probabilidades de estar en el estudio? Es difícil, es costoso hacer esto. Y aparte, pues es el que está más propenso a sesgo, ¿no? Porque estoy muestreando en un momento de tiempo, no sé bien qué está pasando, no los estoy siguiendo, no estoy comparando casos con controles, es difícil ajustar por edad. Las ventajas, supongo que no sé, pero una de las grandes ventajas es que son muy económicos y que si lo que quieres es, bueno, económicos dentro de los estudios de asociación genética, no son baratos, ¿no? Pero si lo que quieres es conocer a tu población, este es el estudio que tienes que hacer. Estoy conociendo, quiero saber qué, quiero ver las frecuencias genéticas de mi población, pero no las conozco. Transversal. Ok, no, pero yo quiero encontrar una asociación o una relación de un factor genético con la obesidad. Necesitas otro diseño. Necesitas el diseño de casos y controles. Estos casos y controles nosotros los podemos ver así tal cual, con el mismo número de casos igual al mismo número de controles. Para mí, la verdad, alegría de esta película se me hacía más el caso de estudio, pero vamos a pensar que tristeza es la del caso, la que tiene un fenotipo patológico, no lo crees. Pero bueno, mismo número de casos con mismo número de controles. Puede ser esta relación 1-1, es la más común, pero también podemos encontrar un caso contra 2 controles. Aumentamos el número de controles para poder aumentar el poder estadístico de determinación o 1-3 o 1-4. Ese es casos y controles. La única diferencia entre estos dos es que uno tiene la condición a estudiar y el otro no, ¿vale? Estas dos emociones hasta vivían en el mismo lugar, ¿no? Entonces, eso es casi muy similar, nacieron al mismo tiempo. Si acaso creo que alegría era la más grande, pero a los segundos después la que llegó fue tristeza, ¿no? Misma edad, mismo lugar donde habitaban. No les quiero decir que entonces los estudios de casos y controles sean solo entre primos, ¿no? Pero bueno, o sea, si voy a buscar casos en México, busco controles en México. No voy a hacer casos en México contra controles de Estados Unidos. No puedo hacer eso, ¿ok? Entonces va, casos y controles. El otro es, ya vimos transversal, casos y controles, y el tercero es, hay más, pero el tercero que voy a hablar ahorita es cohorte, y en las cohortes los vamos siguiendo a los individuos a través del tiempo. Y vamos viendo incidencia, por ejemplo, de condiciones. Ustedes conocen estudios de cohorte muy famosos, como el Framingham, ¿no? Que ya van ahorita como por la tercera
por la tercera generación, los offsprings. Entonces, los va siguiendo en el tiempo. Te sirve para muchas cosas, para saber no la prevalencia de enfermedades, la incidencia de enfermedades. Si alguno de los factores ambientales está relacionado con esto, también para eso te sirve. Ahora, ¿qué se utiliza en los estudios de asociación genética? Los diseños, ya vimos, transversal, casos y controles y cohorte. Y también usamos marcadores genéticos. ¿Qué marcadores genéticos podemos utilizar? Bueno, utilizamos los indels, que algunos de ustedes ya estudiaron, y también los STRs, que creo que nadie, ayer a lo mejor ya no estuvieron, me hablaron de un STR, digo de un indel. STRs, nadie creo que buscó de STRs, creo que yo les dije que no los buscaran. Y los polimorfismos de un solo nucleótido. Son mis favoritos por varias cosas, porque son los más comunes dentro del genoma, porque no son tan costosos de hacer. Los indels tampoco son costosos de hacer. Los STR sí, necesitas un secuenciador que a veces no tienen en todas las instituciones. Pero bueno, estos marcadores genéticos, ustedes ya los conocen, los vimos durante la primera, segunda clase, o la primera, segunda semana. Y entonces los estudios de asociación genética usan esto, marcadores y diseño. Obviamente ajustan por factores y más cosas, ¿no? Los polimorfismos, recuerden que son mutaciones presentes en más del 1% de la población, en más del 1% de la población. Estas mutaciones, como lo acabo de mencionar, hay de varios tipos, SNPs, STRs, indels. Ya esto no lo voy a explicar porque ustedes ya lo saben, ¿no? Repetidas en tándem, cambio de un solo nucleótido, ya lo saben. Sus relaciones con enfermedades, pues ya las hemos visto un poco en clase. Por ejemplo, el de Huntington, que ya decíamos, es una repetida en tándem en el que esta glicina pues no solo aparecerá una vez en la cadena polipeptídica, sino que incrementa el número de repetidas dependiendo de la enfermedad. Entre más repetidas tengan, más agresiva es la enfermedad y aparece a menor edad. Entonces, ojo, estos son importantes. El DNA y sus variantes genéticas comunes, bueno, podemos encontrar a los polimorfismos, estos deben de estar en más del 1% de la población, ya mencioné ahorita los STRs, ya hemos visto el número variable de copias, pero les digo, SNPs son mis favoritos, polimorfismos de un solo nucleótido, y son mis favoritos porque son los más comunes en el genoma. Hay cerca de 10 millones de SNPs en los 3.000 millones de pares de bases nitrogenadas que tiene el genoma humano. Ayer yo veía algunos, no sesgos, pero a lo mejor como que cuando estaban tratando de explicar la metodología, esto no quedaba claro. Es normal que no quede claro porque no hemos visto el tema, pero bueno, les explico más o menos, esta es una de las maneras que se hace. Ayer me mencionaron una que no es esta, que es RFLP o Restriction Fragment Length Polymorphism, ¿no? Es RFLP. En ese otro, lo que se hace es hacer copias del DNA o del gen de interés que quieres y luego someterlo a una digestión enzimática, que lo corte una enzima. Y ya veo, si lo puedo cortar la enzima, entonces tenía la base nitrogenada que yo estaba buscando. Si no lo puede cortar la enzima, las enzimas reconocen ciertos sitios. Lo vimos cuando veíamos lo de transgénicos. Entonces, EcoR1, por ejemplo, reconoce un sitio. Si esa secuencia de nucleótidos no está, no va a cortar, ¿ok? Y decimos, no tiene el alelo de riesgo. Yo no hice eso. Esa técnica la hice cuando estaba en maestría. Es una técnica laboriosa, y bueno, y larga. Tienes que hacer copias del DNA y luego someter los productos a una digestión enzimática, luego correr un gel para ver, ponerle bromuro de tirio o algún intercalante del DNA para que tenga una fluorescencia y ya lo ves, ¿no? Entonces es largo. Cada tal vez 8 muestras se tardarían unos 5 o 6 horas así rápido, dándome prisa, ¿no? Pero bueno, ya hay más tecnologías, hay otras, pero les voy a platicar de esta otra que utilicé durante el doctorado, que se llama TaqMan. Y TaqMan se refiere un poco a Pac-Man, a este que hacía el Pac-Man de ir comiendo, ¿no? Entonces tienen una polimerasa, una Taq polimerasa especial que por un lado va uniendo nucleótidos y por otro los va digiriendo.
¿qué ocupa esta de Tachman? Ocupa dos cosas muy importantes. Primero, los primers, ¿no? Los primers son secuencias de nucleótidos, adenina, guanina, timina, citosina, que empatan con la región que yo quiero amplificar. Por ejemplo, yo estoy interesada en el gen de la leptina. Ah, bueno, voy a hacer un primer complementario para esta y un primer para complementario para esta, porque quiero hacer copias de ese gen en específico, ¿vale? Okay. Entonces, ya tengo muchas copias y puedo identificar si tiene o no uno u otro alelo. Pues imaginémonos que hay un alelo por aquí que yo quiero identificar. Es un SNP, es una base nitrogenada que en vez de A puede ser T, por ejemplo. Entonces, aparte de los primers, necesito una sonda. Esta sonda tiene algo muy específico. Las sondas siguen siendo nucleótidos, ¿eh? Siguen siendo nucleótidos con el complementario para la base que yo estoy buscando. No sé, si aquí tenía una A, pues aquí le pongo una T y hago una sonda exactamente igual, pero en vez de la T le pongo una A para que sea una, ¿no? Dependiendo de los dos nucleótidos que tenga. Entonces, lo importante de estas sondas, o lo más cool, es que en un sitio traen un quencher, cebador se le llama, silenciador, y en el otro trae un fluorocromo. Quiero ver aquí en qué momento, sí, quencher, sí, ajá. Dije, no les vaya a estar yo diciendo que el otro es el quencher, no, tiene un fluorocromo, ¿no? Entonces, una sustancia que al desprenderse va a emitir fluorescencia. Entonces, cuando estos dos están juntos, porque están unidos en la sonda, antes de que se unan, annealing se llama, antes que se unan al DNA, que sigan juntos, no va a poder fluorecer. Es como estas chicas con el novio tóxico que no brillan hasta que no los dejan. ¿No? A mí me encanta ver de que, ay, mira, ya se divorció, hasta se arregla, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada malo, excepto que puede ser lo contrario también, ¿no? Hombres que estén ahí con algún quencher por ahí que no les permita emitir su luz que tienen dentro. Esto es lo que hace. El fenómeno se llama FRET, ¿no? Mientras están juntos, el fluorocromo no brilla. Pero entonces tenemos una enzima con estas características que por un lado va a ir uniendo nucleótidos, va a ir haciendo la copia, porque trae el primer y tiene que hacer una copia, y por el otro lado los va a ir desprendiendo. Conforme desprenda estos nucleótidos, cuando llegue a desprender estos nucleótidos, entonces se va a separar el quencher del fluorocromo. Y entonces Bic, en este caso son de varios colores, Bic es verde. Bic ya libre de su quencher, ya lo tenemos por aquí, el quencher se quedó pegado, pero Bic se separó. Ya Bic separado, entonces va a emitir esa fluorescencia, ¿no? Yo necesito dos ondas, una que reconozca a un alelo y otra que reconozca al otro alelo que podría tener el individuo. Son bialélicos, nada más necesito poner esas dos. Entonces, pues, no sé, hay otras, FAM es otra de las más comunes, y ya veré dos colores distintos. Yo les decía mucho, es que yo siento que me estoy imaginando cosas. Saco sangre, extraigo el DNA a partir de los leucocitos, no lo ven aquí, pero aquí hay una sombrita blanca, ese es el DNA. Aquí lo estoy precipitando con isopropanol, o tal vez lo estoy lavando con etanol, no sé. Pero posterior a esto lo hidrato y luego ya hago todo mi menjurje para hacer copias. Y lo meto a este aparatito que es un termociclador. Ese termociclador en 1 hora 20 ya está toda la reacción hecha. Ya no me tengo que esperar a hacer copias del DNA y luego, no sé, digestión enzimática, ¿no? Ahí ya todo está listo, ¿no? Pero lo que veo son estas gráficas. Entonces, si emitió fluorescencia Bic, entonces yo veo qué alelo tenía yo reconocido por Bic, ¿no? Entonces aquí tengo el genotipo, imagínense cualquiera, ¿no? GG. Es un homocigoto para el alelo que yo haya puesto con Bic. Estos alelos ya los venden y ya te dicen, G es para Bic y T es para FAM, ¿no? Este es con FAM, son los más comunes, Bic y FAM. Yo voy a ver una línea azul solamente, es un homocigoto para el alelo que yo hubiera tenido con FAM, y puedo tener también el heterocigoto, bifluorescencia de las dos cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a encontrar. Ok, ya dije
¿cómo se hacen? Porque dijimos, hay varios polimorfismos, los que yo más uso son los SNPs, este es el método que les digo en laboratorio, como técnicamente así los determino, así hago, esto se llama discriminación alélica, discrimino qué individuos tenían un genotipo y qué individuos tenían otro, pero luego tengo que saber la funcionalidad de los polimorfismos, ¿no? La funcionalidad, es decir, ese cambio en la base nitrogenada, ¿qué tanto me va a afectar en función del sitio donde está? ¿Ok? Y del cambio que ocasiona. Entonces tenemos la funcionalidad. Si yo tengo un polimorfismo, un SNP en la región promotora, el cambio aquí de una base nitrogenada por otra podría afectar la expresión génica. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, aquí debería haber una G y ahora hay una T. Entonces, la DNA polimerasa, la RNA polimerasa, cuando llegue a tratar de hacer copias de esa proteína, tal vez no se va a pegar de manera adecuada. Ahí la RNA polimerasa encuentra 50 nucleótidos. Esto es muy poco probable. Pero tiene cofactores que se tienen que unir al DNA primero. Muchos estudios para ver la funcionalidad de los SNPs lo que hacen es, vamos a ver qué pasa con los individuos con el alelo que yo sospecho que está relacionado con una menor expresión y luego mido la proteína que tiene el individuo en sangre. Así es como ven ellos la funcionalidad de un polimorfismo. Esto. La siguiente es, bueno, no, mi SNP no estaba en una región promotora, mi SNP estaba en una región intrónica. Yo ya platiqué con ustedes de esto. Ah, bueno, ¿qué tal? Si justo en la región intrónica que estaba en ese lugarcito donde la maquinaria de corte y empalme, que pochescamente le decimos spliceosoma, ¿qué tal si estaba en donde esta maquinaria tenía que cortar el intrón? Entonces no lo va a poder cortar y probablemente se va a ir a una proteína diferente. A eso le llamamos isoformas de la proteína. En vez de que la proteína se pudiera doblar así, pues a lo mejor va a quedar así, ¿no? Es una isoforma. ¿Por qué? Porque trae un intrón de más que no debía tener. Ese es otro. Y la tercera es que esté en una región codificante, es decir, en una de estas E que se ven aquí. Estas E se llaman exones. Ok, si el polimorfismo está aquí, pueden pasar varias cosas. Puedo generar una isoforma de la proteína si hay un cambio de aminoácidos, o puede ser que no pase nada. Puede ser que no haya un cambio de aminoácidos. Veamos, por ejemplo, el de Pro12-ALA. Había un cambio de una prolina por una alanina. Ah, cambió. Seguramente mi proteína será diferente. Y si mi proteína es diferente, todavía tengo que ver, ¿esa diferencia en la proteína me afecta funcionalmente? Como lo que veíamos en epsilon 4, ¿no? Sí, sí te afecta, te causa neurotoxicidad. No puedes recibir bien el HDL y el LDL. Sí, sí, sí causa afecciones. Habrá otras para las que no. Puedo tener en estas que son mutaciones o cambios en las regiones codificantes, en los exones, puedo tener varias opciones. Una es que, bueno, esta es la que no tiene mutación, ¿no? Este es el normal. Debería de tener esta secuencia, ADNA. Si yo lo tradujera a RNA, vería estos alelos, estos nucleótidos, y este es el aminoácido para el que codifica. Este codón codifica para lisina. Pero pueden ser silenciosas o silentes, así se les llama. Entonces, miren, aquí lo que cambió fue una timina por una citosina en este tercer sitio del codón. No pasó nada. Se sigue codificando por una lisina. Entonces, a estas se les llaman silentes. Recuerden, váyanse a las clases de genética de segundo semestre. Recuerden que en las tablas para ver qué aminoácido codificaba para cada codón, había a veces 3 codones para el mismo aminoácido. Por eso pasan las de silentes, ¿no? Hay unas que se llaman sin sentido, pues, nonsense mutation. ¿Qué pasa? Vean, el único cambio que hizo fue una base nitrogenada, pero eso cambió el TTC o el AAG, que este es el transcripto de RNA, lo cambió por UAG. O sea, a esta adenina se le tuvo que pegar un uracilo. Y lo malo del UAG es que es uno de los codones de paro. Es una instrucción para tu ribosoma en donde dice, ya, listo, se acabó la proteína, ¿no? Pues imagínate que tú tienes que fabricar
una proteína, déjenme me acuerdo, oxitocina tiene como 11 aminoácidos, y que tuvieras una mutación nonsense o sin sentido en el tercero, ¿no? O en el cuarto, pues ya no tendrías oxitocina, tendrías oxito. O sea, no tendrías todo el péptido completo. Esas son las sin sentido, son las más peligrosas tal vez, o las que más se relacionan con patologías. Ojo, igual tenemos materno y paterno, ¿no? Entonces a lo mejor estoy produciendo la mitad. A lo mejor la otra mitad sí se produce completa y otros tendré micropéptidos. Y hay unas que se llaman missense. Estas son sin sentido y estas son antisentido. Las antisentido son cambios también, pero unos son conservativos y otros no conservativos. ¿Qué quiere decir? Va a haber un cambio en el aminoácido, sí, sí lo va a haber. Por ejemplo, aquí lo que se cambió fue, en vez de lisina, hay una arginina. Pero si hay una arginina se le llama cambio conservativo. Vean la estructura de la arginina y vean la de la lisina. Son aminoácidos muy similares. Entonces, sí hay cambio de aminoácido, pero el aminoácido es tan parecido que realmente no va a causar tantos estragos. Sin embargo, hay antisentido no conservativas. Por ejemplo, si en vez de cambiarlo, si la letra que cambió no fue una T por una T por una C, sino lo que cambió fue una T por una G, por una guanina, entonces el aminoácido para el que codifica es treonina. Y si buscamos, o triptófano, ya ustedes me dicen, nunca me aprendí el código de estos. Ya este aminoácido lo vemos totalmente diferente a la lisina, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, esas son las consecuencias que puede tener. Nosotros tenemos que saber varias cosas cuando leemos un estudio de asociación genética, porque puede tener resultados muy bonitos y no tener ningún sentido. Entonces tendremos que ver la ubicación de los marcadores, por ejemplo, ¿dónde están? Lo que acabamos de ver. Bueno, a ver, dime dónde está ese marcador. ¿En una región exónica, intrónica o en una región promotora? ¿Ok? O está en una región intergénica, a lo mejor ni siquiera está dentro, ¿no? Las intergénicas, no se las platiqué, pero pues deberían de estar como por acá o acá, no codifican. Entonces, la única probabilidad de relación es que estén en desequilibrio de ligamiento con alguno de aquí. Eso es lo único. Entonces, debemos de saber, tenía la imagen acá adelante, las regiones, ¿no? Debemos de saber esto cuando estamos, más si queremos hacer alguna intervención dietética. La otra cosa que tenemos que saber es esto con la finalidad de saber su funcionalidad. Ayer platicábamos sobre el FTO y el FTO, yo les decía, bueno, sí, pero en el 2015 se descubrió que no era FTO, no era el culpable todo el tiempo, sino era IRX3 y 5, los dos. Entonces lo que vieron es que, a ver, FTO está en una región intergénica que más bien se relacionaba con, o está en desequilibrio de ligamiento con IRX y este es el que en realidad hace la chamba. Ahorita se las debo porque hace mucho me lo aprendí, ya no me acuerdo, pero luego les explico cómo es que IRX sí tiene la capacidad de relacionarse con la obesidad, mientras que FTO no, porque estaba ahí en el medio de la nada. Entonces, ¿qué voy a encontrar yo en un estudio de asociación genética? Pues ya hablamos frecuencias alélicas, ya hablamos de frecuencias genotípicas, la comparación entre ambas, el valor de OR, también puedo encontrar, si lo que hice fue una cohorte, puedo encontrar el riesgo relativo. Y hay dos cosas importantes que son más bien de genética poblacional, que es Hardy-Weinberg y desequilibrio de ligamiento, que lo van a encontrar por ahí. Pero voy a pausar un poco pero ustedes se van a dar cuenta que voy a pausar. Pauso un poco para comprender. Ustedes también pónganle pausa tantito, tómense 5 minutos, 10 minutos para seguir con el resto. Ok, entonces, si me vieron moverme, no importa, pero tenía que pararme por algo. Pero entonces, bueno, veremos esas cosas, ¿no? Frecuencias alélicas, genotípicas, OR, riesgo relativo. Ya estas ya las mencionamos un poco. Recuerden, frecuencias alélicas es cuando estoy comparando alelos en mi población. Frecuencias genotípicas, pues lo que comparo son genotipos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, o lo que hacen los estudios de asociación genética es comparar casos contra controles. Aquí tendría los controles como peso normal
y los casos como sobrepeso y obesidad, ¿no? Aquí los casos están en rojos. ¿Qué estoy viendo aquí? Una diferencia en las frecuencias alélicas de este alelo, ¿no? Pareciera que en sobrepeso y obesidad está más elevado, ¿no? 17% contra 13%. Es lo que yo veo en comparación de frecuencias alélicas. Luego digo, bueno, pues no me convence tanto, pero resulta que en nuestras poblaciones ese mismo alelo se relaciona con la obesidad. Entonces, sospecho que podría ser que sí. Este también, vean, ahora ya no estoy usando frecuencias alélicas, estoy usando genotípicas, ¿vale? Tengo sobrepeso y obesidad y tengo peso normal. Y entonces, lo que vean el genotipo AA. En los pacientes con sobrepeso y obesidad fue más elevado que en los de peso normal, ¿ok? Así los tengo ya calculados. Ok, 27 contra 21 no me suena tanto, pero igual, tengo referencias de otras poblaciones en las que la alelo A se había asociado con un mayor índice de masa corporal, coincidiendo con esto, ¿no? Yo necesito hacer más pruebas estadísticas, o sea, pruebas estadísticas, digo, esto ni siquiera a mí me suena, y yo se los digo, estos datos no eran significativos, por eso no los puse en el artículo, ¿no? Yo tengo que hacer pruebas estadísticas, yo tengo que establecer una relación estadística. Si esos no son significativos, si los que vi acá no son significativos, no estoy estableciendo una relación. Entonces, bueno, tengo que hacer más estudios. Las pruebas estadísticas buscan establecer la relación entre variables genéticas poblacionales y un fenotipo determinado. Uso, como en estas que vimos comparaciones, uso chi cuadrada. Y esa chi cuadrada lo que debo, o lo que hace al final de cuentas, es compararme las frecuencias. Aquí es un estudio distinto. Este es un estudio sobre frecuencias genéticas, pero en pacientes con periodontitis. Y entonces, algunos polimorfismos más bien relacionados con la inflamación, como tecaderina, adiponectina o pipargama, podrían estar relacionados con esto. La verdad, solo lo vimos con ¿no? Igual, vean la frecuencia en los casos es este de arriba, del alelo A fue del 86% y del T fue del 74%. El valor de P que encontramos era, no, 0.221. O sea, pareciera aquí que 86 contra 74 es interesante, pero el valor de P me dice que no hay, que esa diferencia de 10%, casi, no, 8%, no es significativa. Tengo que hacer más pruebas. ¿Cómo se hacen estos estudios? La verdad, es una tabla tal cual en donde pones en el grupo de controles, condición ausente, contra la condición presente. Y ves un genotipo contra otro genotipo. Y ahí yo los ponía, ¿no? Y ya podía calcular el valor de OR, el valor de OR que tenía acá. A veces los ORs no se los dan de regresiones logísticas, les dije, a veces se los dan el R que hacen de comparar las frecuencias, ¿no? Los ORs comparando solo las frecuencias. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los estudios, pero dijimos que nos lo pueden presentar producto de una regresión logística. O sea, ok, nos pueden presentar los estudios por frecuencias alélicas, nos lo pueden presentar por frecuencias genotípicas, pero también por regresión logística, ya lo vimos al principio, es cómo se interpretan estos datos de OR, ¿no? Primero volteo y veo el valor de P. Ay, 0.04 no me suena, nada, es casi 0.05, no lo quiero ni ver. Circunferencia de cintura. Ah, a ver, este ya está más coquetón, ¿no? Este ya está más tranquilo. Entonces, esto es lo que veo y luego veo, mira, es de protección. Estos dos son de protección, ¿ok? Pareciera que el genotipo que ellos estuvieran considerando como protector, no lo puse aquí, T o C o A, estaría protegiendo a su población general, incluso a los hombres, ¿no? Son los que encontramos. Hay unos que van a ser de protección cuando son menores a 1 y otros de riesgo cuando son mayores a 1. Ojo, ayer Génesis decía mucho esto, que no cruce la unidad, o sea, que no de pronto el intervalo de confianza sea de protección y el otro de riesgo, ¿no? Aunque aquí el intervalo de confianza pareciera ser muy pequeño, sí, es muy pequeño, pero no me puedes decir riesgo y luego protección.
Y sí, el valor de P es 0.04. No, no se lo compro. Acá vamos por las mismas. Pues está justo ahí en el medio, justo en el 1. Entonces, tengan cuidado cuando interpreten estas cosas. Ahora sí, aquí termino este video porque yo quiero hablar con ustedes de desequilibrio de ligamiento después. Porque primero tenemos que hacer, van a hacer ustedes un ejercicio sobre estas cosas, sobre, ya me fui muy atrás, sobre las frecuencias alélicas, las frecuencias genotípicas y, más importante, el sitio de la mutación. O sea, de estos puntos vamos aquí. Ya después platicamos de Hardy-Weinberg y de desequilibrio de ligamiento. Pero ahorita por el momento ahí la dejamos. Ahora sí paro la grabación.